llamadas glomerulopatías, se van a manifestar mediante un síndrome nefrótico o mediante un síndrome nefrítico. ¿Qué tenemos que indicar de las enfermedades glomerulares? Son la tercera causa de enfermedad renal terminal. Después de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, son responsables a alrededor de 10.000 casos nuevos de enfermedad renal terminal, por ejemplo, en Estados Unidos. Y estas enfermedades, ya sea síndrome nefrótico o nefrítico, se clasifican en primarias, que también son llamadas idiopáticas, y ustedes recordarán que una causa primaria o idiopática, pues es aquella en la que a veces no se logra establecer. Sin embargo, deduciendo un poco la fisiopatología, se trata de asociar a una probable etiología. Bien, entonces tanto el síndrome nefrótico o nefrítico pueden ser primarias o idiopáticas, así como también pueden ser secundarias. Cuando hablamos de primarias o idiopáticas, nos referimos a que la lesión glomerular es un proceso intrínseco limitado al riñón. Y secundarias, cuando la lesión glomerular se debe a una enfermedad sistémica que va a causar compromiso renal, entre otras manifestaciones. Bien, entonces no olvidemos. Primario, un proceso intrínseco que está limitado absolutamente al riñón, el cual va a dar lugar a una lesión glomerular, y secundaria cuando esta lesión glomerular es secundaria a una enfermedad sistémica que va a causar un compromiso renal. Bien, entonces el término de enfermedad glomerular también va a abarcar una variedad de trastornos de etiología autoinmune que pueden ser incluso, ustedes recordarán los que hemos mencionado en la anterior clase, como el lupus eritematoso sistémico y las vasculitis, que eran los más representativos. Y también puede estar asociado a neoplasias, por ejemplo, estas enfermedades glomerulares. Pueden estar asociadas también a alguna infección, a mutaciones genéticas o incluso a la toxicidad por ciertos fármacos. Mutaciones genéticas o incluso a la toxicidad por ciertos fármacos. Entonces, el que nosotros identifiquemos y sepamos tomar criterios y derivarlo hacia el nefrólogo es muy importante para que se puedan tomar conductas. De lo contrario, este cuadro clínico puede progresar y no olviden que es una causa muy importante para que los pacientes progresen a una enfermedad renal terminal. Bueno, para ello nosotros tenemos que hacer un repaso de la estructura glomerular. En esta siguiente figura nosotros vamos a observar, vean, tenemos a la célula endotelial. No olviden que entre las células endoteliales siempre hay fenestras. Tenemos la luz del endotelio o la luz capilar. Y a su alrededor tenemos la membrana basal, que está representado por este color celeste. Y tenemos el podocito, que va a ser una parte de la estructura fundamental porque me va a formar una capa mediante los pedicelos que van a formar una superficie externa alrededor de la membrana basal glomerular. ¿Qué función va a tener esta capa de pedicelos? Como podemos observar, este va a corresponder a un glomérulo normal, el cual no se va a encontrar bajo ningún tipo de lesión, y es una barrera estrecha. Bien, entonces tiene hendiduras que van a estar recubiertas por una recubierta de diafragmas que está constituida por los pedicelos de los podocitos y prácticamente van a formar como una célula epitelial visceral que va a estar sobre la superficie externa de la membrana basal glomerular. Esta barrera de filtración va a impedir el paso de sangres y proteínas al filtro urinario. Eso es algo importante. Pero, ¿qué sucede si existe una lesión a nivel de este filtro glomerular? Pues prácticamente las proteínas van a poder pasar y van a generar proteinuria como parte de las enfermedades glomerulares, o de lo contrario va a permitir el paso de sangre como parte de las glomerulonefritis. Cuando hablamos de glomerulonefritis, pues hacemos referencia al síndrome nefrítico, y cuando hablamos de proteinuria, al síndrome nefrótico. Entonces, como podemos comprender, si la membrana glomerular o los pedícelos, por ejemplo, se encuentran alterados, estos van a condicionar o a la salida de proteínas o a la salida de contenido hemático. Bien, estas enfermedades glomerulares, la mayoría de sus etiologías se van a diagnosticar mediante la biopsia renal. En la anterior clase habíamos comentado bastante de los exámenes complementarios que disponemos nosotros dentro del abordaje
diagnóstico del paciente que tiene algún tipo de enfermedad a nivel renal. Habíamos mencionado desde el examen general de orina, habíamos mencionado la proteinuria de 24 horas, exámenes de gabinete como la ecografía renal, vesical, pre y postmiccional, la tomografía, la gammagrafía y también como último paso la biopsia renal. Sin embargo, pues no hay guías que nos puedan indicar en qué momento nosotros deberíamos hacer una biopsia renal. No olviden que vamos a ver y vamos a observar en algún momento pacientes pediátricos, así como pacientes adultos, y tenemos que saber derivarlos. Sin embargo, nosotros tenemos situaciones en las cuales vamos a tener que hacer el, el abordaje mediante la biopsia renal. ¿En qué momento tenemos que decidir realizar una biopsia renal? Primero, hay que individualizar al paciente y nosotros lo podemos justificar siempre y cuando tengamos los siguientes hallazgos. La hematuria, ya, no lo olviden, como parte del síndrome nefrítico. La proteinuria, mayor a 1000 miligramos en 24 horas. Habíamos indicado que el punto de un rango nefrótico es de 3,5 gramos o 3500 miligramos en 24 horas. Sin embargo, si nosotros estamos frente a una proteinuria y está acompañado de hematuria y además está acompañado por una función renal reducida, el cual hace referencia a una tasa de filtrado glomerular menor a 60 latidos minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, podríamos tomar la conducta de solicitarle biopsia a ese paciente. Y con más razón, si el paciente tiene serología positiva para enfermedades sistémicas, habíamos indicado que son de causas primarias o idiopáticas o de causas secundarias, los cuales van a ser, pues, obviamente, un proceso lesivo secundario a enfermedades sistémicas. Bien, bueno, la reunión va a finalizar en 10 minutos, entonces les pido, por favor, van a estar atentos para que podamos enviar el link nuevamente. Entonces, estas enfermedades sistémicas pueden causar un compromiso renal, infección por los virus, por ejemplo, de la hepatitis B, de la hepatitis C, el lupus eritematoso sistémico o que el paciente presente alguna seropositividad para ANCAs que nos puedan orientar a vasculitis. Bien, entonces no lo olviden, si bien la biopsia renal les va a ayudar a establecer el diagnóstico específico ante cualquier glomerulopatía, no se solicita a cualquier tipo de pacientes. Necesitamos tener un adecuado criterio o tenemos que tener hallazgos en las cuales, por ejemplo, no nos orienten a una determinada etiología y la biopsia pues va a ser mandatoria. No olviden que la biopsia puede tener complicaciones porque es un procedimiento invasivo. Bien, bueno, la enfermedad glomerular se va a manifestar por dos categorías clínicas principales, que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. El sujeto, ya sea con síndrome nefrótico o con síndrome nefrítico, si no es diagnosticado ni tratado, este cuadro va a progresar. Va a presentar más daño que nos va a condicionar disminución del filtrado glomerular y, por supuesto, una insuficiencia renal o lesión renal aguda. Entonces, no olviden, cuando hablamos de glomerulopatías, hablamos de síndrome nefrótico o nefrítico. Y se acordarán en la anterior clase que hemos mencionado varias patologías para el nefrótico y nefrítico, algunas más prevalentes que otras y otras con características muy particulares para poder diferenciarla en los diferentes hallazgos clínicos o de laboratorio o estudios de gabinete. Bueno, ¿cómo se manifiesta el síndrome nefrótico? Las manifestaciones del síndrome nefrótico se van a originar a partir de la pérdida continua de proteínas, principalmente albúmina en orina. Esta pérdida urinaria de albúmina va a causar una hipoalbuminemia y en respuesta el hígado como sistema de compensación tiene que generar la producción de otro tipo de proteínas, entre cuales podemos mencionar proteínas que van a transportar colesterol. Y como This meeting is being recorded. entonces, las características distintivas de este síndrome nefrótico va a ser una proteinuria de rango nefrótico, es decir, mayor a 3,5 gramos en 24 horas por 1,73 de metro cuadrado en superficie corporal en adultos y en pacientes pediátricos, pues 40 miligramos hora por metro cuadrado en pacientes pediátricos. Vamos a tener una hipoproteinemia, el cual se manifiesta con una hipoalbuminemia, no lo olvidemos, con una proteína, en este caso albúmina, menor a 3 gramos decilitro,
y puede existir un aumento de la alfa 2 y las betaglobulinas, descenso de la albúmina, descenso de la alfa 1 y las gamma globulinas, como la inmunoglobulina G. Bien, entonces ustedes recordarán que el organismo está constituido por proteínas y dentro de la clasificación de las proteínas tenemos proteínas transportadoras, proteínas enzimáticas, las gamma-globulinas, etcétera. Entonces perdemos proteínas que ya no van a cumplir esa función específica dentro del organismo. Ya no va a haber transporte, ya no va a haber presión oncótica, ya no va a haber una respuesta inmunitaria mediada del tipo humoral. Como tenemos pérdida de proteínas y hay pérdida de la presión oncótica, obviamente va a generar edema y va a ver la presencia en el control de laboratorio la hiperlipidemia mixta o la hipercolesterolemia, que se define como una concentración mayor a 250 miligramos decilitro. Bien, y también los pacientes que tienen síndrome nefrótico van a tener tendencia a la hipercoagulabilidad, que lo vamos a analizar en un momento. Hay que recordar dentro de los rangos fisiológicos, proteinuria, algo fisiológico, estos puntos de corte que son fisiológicos, obviamente ya tenemos que ir profundizando en cuanto al abordaje clínico y diagnóstico de mis pacientes. Bien, dentro de la fisiopatología del síndrome nefrótico, no olvidemos, perdemos proteínas. Bien, pero tiene que haber el rango nefrótico, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, adultos mayor a 3,5, niños mayor a 40, y esto va a condicionar la disminución de la albúmina en sangre, lo que genera una hipoalbuminemia con una disminución menor a 3 gramos de cilitro. No olviden que el valor normal de la albúmina es desde 3,5 hasta 5,5. Entonces, si hay una disminución, obviamente, dentro de su límite inferior, va a condicionar que se afecte la fisiología de la cual es responsable la proteína, en este caso la albúmina. Va a haber descenso de la alfa 2 y las betas globulinas y también descenso de la alfa 1 y las gamma globulinas. Bien, eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos globulinas como la inmunoglobulina G, esto va a generar predisposición a infecciones por el paciente. Bien, entonces hay tendencia a que el paciente pueda intercurrir con algún tipo de infección por esta hipogamaglobulinemia. Va a haber déficit de la inmunoglobulina G, no olviden que esta es parte de la respuesta inmunitaria secundaria, así como descenso del factor B del sistema de complemento y también hay tendencia a la linfopenia. Y los pacientes con síndrome nefrótico pueden tener infecciones por gérmenes encapsulados, cuya característica va a generar un foco infeccioso que va a ser a nivel de cavidad abdominal y va a generar una peritonitis espontánea. No olviden que tenemos una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y qué germen causa ese tipo de infecciones? El neumococo. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente viene, por ejemplo, con ascitis y ya tiene con datos de un síndrome tóxico infeccioso y estamos sospechando de un proceso infeccioso, el primero que tendríamos que sospechar si tiene ascitis, pues obviamente una peritonitis bacteriana espontánea. ¿En qué germen? Neumococo. Ya de esa manera puedo orientar mi tratamiento. Bien, entonces, como consecuencia de este descenso de proteínas, hemos indicado que el hígado tiene que aumentar la síntesis de otras proteínas para poder compensar esa pérdida, pero no va a poder sintetizar nuevamente una albúmina o globulinas o gamaglobulinas. Sintetiza una mayor cantidad de lipoproteínas que van a dar lugar a una dislipidemia y esta dislipidemia va a dar lugar pues a la aparición del riesgo de aterosclerosis. El paciente puede tener mayor riesgo de un infarto de miocardio, de un accidente cerebrovascular y a la presencia en el sedimento de orina pues de cilindros grasos, precisamente por este incremento de lipoproteínas, cuerpos ovales grasos o células epiteliales cargadas de lípidos conocidas como las células en cruz de Malta. Bien, entonces eso es muy importante para que nosotros podamos comprender la fisiopatología del síndrome nefrótico. ¿Cómo disminuyen las proteínas? Disminuye la presión oncótica. ¿Qué me genera la disminución de la presión oncótica? Edemas. No olvidemos que son blandos, nos van a dejar fobia, puede haber edema periorbitario en miembros inferiores y puede acompañarse con presencia de líquido en tercer espacio, derrame pleural, pericárdico, peritoneal e incluso complicarse con un edema generalizado que es la nasarca. Bien, al mismo tiempo me disminuye el volumen circular efectivo o el volumen circulante efectivo. ¿Qué me genera? Pues la disminución de la volemia, hipotensión. Y como respuesta compensatoria a esa hipotensión, tiene que activarse el sistema renin-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para tratar de reabsorber agua, poder reabsorber sodio y de esa manera mantener un volumen circulante efectivo. Sin embargo, este
círculo vicioso que va a generar pues prácticamente mayor retención de agua y mayor retención de sodio, lo que va a incrementar el edema y me va a disminuir aún más la presión oncótica. Esta extravasación de agua me va a generar pues edema en tercer espacio, no lo olvidemos, disminución del volumen circulante efectivo, me va a activar el sistema de angiotensina-aldosterona, me activa el ADH para poder reabsorber el agua y me activa el sistema nervioso simpático, pero todo esto me va a favorecer a la retención de mayor cantidad de líquidos. Bueno, algo más importante, como estamos perdiendo proteínas, aunque no crean, también perdemos factores de coagulación en la orina, como cuáles, la antitombina 3 y la proteína S, y también fibrinolíticos plasminógenos. Y esto tienen una función anticoagulante, por lo tanto, el hecho de perder proteínas anticoagulantes o proteínas que me regulan la homeostasis para evitar la presencia de trombos, va a aumentar obviamente en contrarregulación los niveles de factores procoagulantes como el factor 5, el factor 8 y el fibrinógeno. Y eso me predispone a que el paciente pueda tener riesgo de trombosis e hipercoagulabilidad. Importante, sí. Entonces no olvidemos toda la clínica de nuestro paciente. ¿Cuál va a ser? Proteinuria con rango nefrótico, hipoproteinemia, edema, hiperlipidemia e hipercoagulabilidad, analizando mediante esta fisiología. Y puede generar trombos, principalmente una trombosis venosa renal. Bien, ya se va a acabar el tiempo, les vuelvo a enviar el link, por favor, vuelvan a ingresar. Que nosotros podríamos utilizar. Bien, entonces esta teoría es importante, puede ser pregunta de examen. Y aquí podemos mencionar un caso clínico. Yo les pregunto, una mujer de 61 años de edad sin antecedentes de interés es derivada a la consulta de nefrología por EMA de aparición en el último mes que han ido aumentando. En la analítica de sangre, es decir, en su laboratorio, encontramos una creatina de 1 mg/dl, una urea de 40 mg/dl, presenta elevación del colesterol y en la analítica del examen de orina de 24 horas se observa una proteinuria de 6 gramos al día. ¿Qué síndrome clínico y qué dato apoyaría el diagnóstico? Vamos con la primera. Dice, es un síndrome nefrítico. ¿Es un síndrome nefrítico esta paciente? Nadie va a participar. La característica distintiva del síndrome nefrítico es la presencia de hematuria, y eso lo habíamos determinado en la anterior clase. Entonces, la hematuria puede ser microscópica o puede ser macroscópica. Microscópica se define como la presencia de glóbulos rojos dismórficos en una cantidad mayor a 2 en el examen general de orina por campo, y en cambio la macroscópica es aquella que nosotros podemos observar. Simplemente a una inspección visual ya observamos esa coloración hemática que tiene la orina. ¿No? Entonces, síndrome nefrítico no es. Síndrome nefrótico, si presentara hematuria y se confirmara esta sospecha, no. Por ningún lado nos reporta la presencia de glóbulos rojos dismórficos o una hematuria macroscópica. Síndrome nefrótico, si presenta hipertensión y se confirma esta sospecha. El síndrome nefrótico puede presentar hipertensión. Habíamos observado que en su fisiopatología la disminución de las proteínas disminuye la presión oncótica, eso me causa fuga de líquido y eso me disminuye el volumen circulante efectivo, entonces va a generar hipotensión en vez de hipertensión. El síndrome nefrótico puede presentar complicaciones trombóticas e infecciones asociadas, pero no son datos imprescindibles para el diagnóstico del síndrome. Entonces, el inciso correcto aquí es el inciso 4. ¿Presenta complicaciones trombóticas? Sí, porque perdemos factores anticoagulantes en la orina. ¿Puede haber infecciones asociadas? Sí, porque existe la pérdida de lo que va a ser las gamaglobulinas, entonces no hay una buena respuesta inmune por parte del paciente. Bien, aquí nosotros tenemos que hablar a partir de todo esto lo que ya son las enfermedades glomerulares que corresponden al síndrome nefrótico. Y el primero de ellos es la enfermedad de cambios mínimos, que va a ser la glomerulopatía de cambios mínimos. Dentro de la epidemiología, el 70-90% del síndrome nefrótico se presenta en niños y de 10 a 15% en adultos. Efectivamente, en la anterior clase hemos mencionado que esta enfermedad tiene más prevalencia en pacientes pediátricos. Esta glomerulopatía de cambios mínimos o enfermedad de cambios mínimos es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en niños hasta el 90% de los casos. Ahora, las biopsias, por ejemplo, que se han realizado en adultos han mostrado una glomerulopatía de cambios mínimos, pero en un porcentaje de 10 a 15% de los casos. Entonces, ¿en qué
tipo de pacientes adultos, en mayores de 65 años de edad y en ancianos mayor a 80 años de edad. Entonces, si viene un paciente pediátrico, que tendríamos que pensar si tiene obviamente todas las características clínicas de un síndrome nefrótico en una enfermedad de cambios mínimos o también llamado glomerulopatía de cambios mínimos. Bien, dentro de su fisiopatología, esta radica en que hay una lesión inmunológica a nivel de los podocitos secundario a un factor circulante que es producido por los linfocitos B o los linfocitos T y me van a alterar la función del podocito y me van a causar una proteinuria masiva. Hemos indicado que el podocito y los pedícelos que están alrededor de la membrana glomerular tienen la función de que evitar el filtro o la filtración de proteínas y de sangre. Y si ésta se lesiona, o fugan proteínas o pasa sangre. Y si fugan proteínas, me dice que es nefrótico, y si fuga sangre, puede ser nefrítico. No olviden que el nefrítico también puede tener proteínas en orina, pero no en el rango nefrótico, es decir, no un valor mayor a 3,5 gramos en 24 horas. La respuesta rápida de la mayoría de los casos a la inmunosupresión inespecífica, es decir, cuando nosotros ya establecemos tratamiento con glucocorticoides, pues se va a ajustar al modelo de la enfermedad inducida por factor circulante. ¿Qué quiere decir? Que va a responder bien a la inhibición de la respuesta inmunitaria mediante la inmunosupresión. Entonces, aquí no está establecida, pero asumimos que hay un factor circulante producidos por linfocitos B o T y no olviden que los glucocorticoides cortan todo tipo de respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque ya no se producen mediadores inflamatorios. La mayoría de los casos de esta glomerulopatía de cambios mínimos son primarios, pero la enfermedad se asocia a diversos tipos de trastornos, como cuáles, neoplasias malignas, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, los timomas, fármacos como los AINES, el litio, infección, por ejemplo, por estrongiloidosis, la sífilis, micoplasma, la atopia, por ejemplo, que debe ser una respuesta típica de tipo alergénica al polen o productos lácteos, también puede estar asociada como causas, pues, secundarias eh, para la enfermedad de cambios mínimos. Bien, entonces no hay que olvidar, no olviden, cuando hablamos de primario o idiopático es cuando la lesión se encuentra dentro del mismo glomérulo y hablamos de glomerulopatías secundarias cuando el glomérulo sufre lesión secundaria a una enfermedad sistémica. No olviden, la neoplasia, los fármacos, las infecciones o la atopía se van a presentar mediante una repercusión sistémica con complicación a nivel renal con lesión del glomérulo. Bien, eso hay que diferenciarlo muy bien. Bueno, la presentación clásica de la glomerulopatía de cambios mínimos es un síndrome nefrótico, no lo olvidemos, ya hemos mencionado la pentada, que va a ser de un inicio súbito. El 10 a 30% de los casos en adultos presentan hematuria microscópica. No olviden, microscópica no lo vamos a poder ver. ¿Qué hay que pedir? Pues el recuento de glóbulos rojos en orina. Eso es importante cuando pedimos examen general de orina. Uno puede ver a simple inspección que la orina no tiene ningún tipo de alteración. Nosotros observamos si tiene espumas, si es muy concentrada, la coloración, etcétera. Pero cuando ya va al examen microscópico se pueden observar cosas como la celularidad y ahí nos pueden reportar la presencia de glóbulos rojos dismórficos. Hasta el 25% de los adultos, por ejemplo, con cambios mínimos, pueden presentar lesión renal aguda, en especial en aquellos pacientes mayores y que tienen hipertensión arterial de base, ¿no? Van a tener hipoalbuminemia como parte del síndrome nefrótico, proteinuria de alto grado también es la causa más frecuente, no olviden, del síndrome nefrótico en la infancia, encontrando una prevalencia máxima entre los 6 y 8 años de edad. La biopsia renal ante un síndrome nefrótico no es necesaria en niños, a no ser que estemos seguros, por ejemplo, que puede ser una glomerulopatía de cambios mínimos, pero no hay respuesta al tratamiento con corticoides. Hemos indicado que remiten muy bien a los corticoides porque hay un factor circulante de los linfocitos T o B y van a dar lugar a la fisiopatología con daño, ¿no? Entonces, si existe corticoresistencia, ahí sí puede estar indicado la biopsia. ¿Y qué vamos a observar en esa biopsia? Pues diagnosis focal y mental. No olviden, la mayor parte responden bien a la inmunización, en un 90%. Pero ¿qué tal si no responde a esa inmunosupresión? Y cumple todos los criterios, tiene un síndrome necrótico, cumple la edad, el grupo etario, etcétera. Entonces, puedo emplear la biopsia para establecer un diagnóstico y determinar si hay corticoresistencia. Bien, ¿qué más podemos solicitar para este tipo de enfermedades? Podemos pedir la microscopía
la microscopía óptica, bien, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una nefrosis lipoide, gotas lipídicas en las células tubulares, el glomérulo es normal, muchas veces en la biopsia se informa como normal, ¿no? Sin embargo, eso no nos puede descartar el diagnóstico. En la microscopía electrónica, los pedículos de las células del epitelio visceral, es decir, los podocitos, se fusionan, lo que se va a visualizar como un borramiento difuso de los podocitos, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, una inmunofluorescencia en la enfermedad de cambios mínimos. Entonces, podemos pedir microscopía, podemos pedir inmunofluorescencia o podemos pedir también lo que es biopsia. Bien, entonces el tratamiento de primera línea, no se olviden, va a ser los glucocorticoides para niños y los adultos. Se logra las remisiones más del 90% en cuanto a los pacientes pediátricos y entre el 80 al 90% de los pacientes adultos. Los adultos tienen un tiempo de respuesta más prolongado que los niños, por lo tanto, solo se considera que tienen una enfermedad resistente a glucocorticoides si no han respondido a la corticoterapia tras un periodo de 16 semanas. Bien, bueno, en los casos de corticoresistencia, ¿qué tenemos que hacer? Hay que utilizar inhibidores de la calcineurina, el micofenolato de mofetilo, fármacos alquilantes o el cetuximab, ¿no? Que ya son inmunosupresores o tratamientos biológicos. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre pacientes pediátricos y adultos de enfermedad de cambios mínimos. En niños, la microhematuria es rara, en los adultos sí puede presentar. Aprendan a distinguir en cuanto a definiciones que es una hematuria macroscópica y microscópica. La proteinuria puede ser ocasionalmente selectiva o no selectiva. La remisión puede ser espontánea, no lo olvidemos, en los pacientes pediátricos de 30 a 40%. En los adultos es raro que remiten espontáneamente. Remisión con esteroides, vean, el 90% en pacientes pediátricos, 50% en los adultos. Recidiva en un 50% tanto para niños y como adultos. Y la indicación de biopsia solo si encontramos corticoresistencia. No pueden mandar a biopsiar así nomás, ¿no? No olviden que el 90% tiene que remitir. Siempre que no exista alguna otra patología que justifique el síndrome nefrótico, por ejemplo, que el paciente no sea diabético, que no tenga amiloidosis, que no estamos sospechando mieloma o que no tenga una insuficiencia renal ya avanzada, sí podemos solicitar biopsia en un paciente adulto. Bien. La otra enfermedad, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta se va a caracterizar porque es la más frecuente del síndrome nefrótico en los pacientes de raza negra y también ha pasado a ser una glomerulopatía membranosa como causa principal de síndrome nefrótico en pacientes caucásicos en áreas geográficas del mundo. Es importante. La prevalencia de la glomerulosclerosis focal segmentaria abarca más a 20.000 pacientes en Estados Unidos y tiene una incidencia anual alrededor de 5.000 casos nuevos por año. Se va a originar porque hay anomalías del podocito y el desprendimiento y la muerte del podocito van a conducir a una esclerosis segmentaria que es patognomónica de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bien, entonces esto es fundamental. Esto ya sería la segunda enfermedad como parte del síndrome nefrótico. Dentro de su fisiopatología, el mecanismo patogénico subyace a partir de una causa primaria. Hemos indicado, puede haber causas primarias, puede haber causas secundarias, ¿no? Entonces ahí decimos, son glomerulopatías primarias, son glomerulopatías secundarias, pero glomerulopatías que corresponden al síndrome nefrótico o glomerulopatías que corresponden al síndrome nefrítico. En el caso de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la alteración se atribuye a una causa inmunológica, en que los leucocitos producen un factor circulante que va a dañar a los podocitos. Y dentro de las causas primarias podemos indicar que las causas genéticas identificadas son las principales, las que van a generar este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque van a causar mutaciones de proteínas en específicas del podocito, como la nefrina, la podocina y la formina. Entonces, una mutación en el PHS1 me va a alterar la estructura de la nefrina, en el NPHC2 en la podocina, la mutación del TRPC6, los conductos de cationes, la mutación de la ACTN4, la actinina y la deficiencia de la galactosidasa alfa A que puede generar enfermedad de Fabry o estar asociada y la deficiencia de la hidrolasa del ácido N-acetilneuramínico o va a estar asociada a lo que es la nefrociliadosis. Entonces, hay que indicar como causas primarias que son trastornos genéticos en el caso de esta enfermedad, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Estas mutaciones van a ser más frecuentes en lactantes y en pacientes jóvenes. ¿Hasta qué edad? Hasta los 25 años, que no responden a los glucocorticoides y que tienen antecedentes en la familia de enfermedad renal terminal. Eso es algo importante. ¿Qué más? En sujetos que tienen ascendencia africana, tienen también un riesgo de 5 veces más alto de tener glomerulosclerosis focal y segmentaria que los que tienen ascendencia europea, por ejemplo.
pero esto está mediado por un gen en particular, como va a ser la variante del gen APOL1. Y eso es importante, es pregunta en todo lado, al menos para un examen. Entonces hay que saber distinguirlo. Bien, em, en cuanto a la fisiopatología, si bien ya hemos analizado las causas primarias, también tenemos que mencionar las causas secundarias. La forma secundaria puede aparecer por lo siguiente. Vean, nefropatías tubulointersticiales crónicas, nefropatía de reflujo, la presencia de uropatía obstructiva, nefropatía por analgésicos. En un posttrasplante renal también me puede condicionar una glomerulosclerosis, pero ya como una causa secundaria. La hiperfiltración juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque me va a generar deterioro renal también. No es bueno que el paciente tenga una tasa de filtración glomerular alta. No puede hiperfiltrar. Me va a conducir a una esclerosis. ¿En qué casos puede haber una hiperfiltración? En un riñón solitario con agenesia renal unilateral, nefrectomía parcial, hipoplasia segmentaria, trasplante renal, envejecimiento, diabetes mellitus, pacientes con obesidad. Entonces, ya les había indicado, la tasa de filtrado es de 120, no pueden tener tasas de filtrado de 140, 150, 160, tiene que llamarles la atención, no es normal que el paciente esté hiperfiltrando. De repente tendrían que hacer un abordaje de poliuria en esos casos, ¿no? El consumo de sustancias como la heroína intravenosa también es una causa secundaria de glomerulosclerosis. Infección por VIH es muy frecuente en este tipo de pacientes. No lo olviden, entonces si tienen un paciente con VIH y no han podido establecer la etiología, por ejemplo, de un compromiso renal, siempre sospechen en un síndrome nefrótico del tipo glomerulosclerosis focal y segmentaria en este tipo de pacientes con inmunodeficiencia secundaria. El síndrome de Alport y las neoplasias también son parte de las causas secundarias de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bien, ¿cómo hacemos la clínica y el diagnóstico? Todos los pacientes con glomerulosclerosis focal tienen proteinuria. Las formas primarias suelen presentarse con proteinuria de rango nefrótico y pueden asociarse a un síndrome nefrótico completo con edema grave, mientras que las formas secundarias pueden tener una proteinuria subnefrótica sintomática, es decir, que el rango de proteínas es menor a 3,5 gramos. En esos casos, nosotros no tendríamos que decir, no, no cumple el rango nefrótico, por lo tanto, no debe ser un síndrome nefrótico. No. Las primarias, no olviden, un rango nefrótico con una proteinuria. Sin embargo, cuando es una glomerulopatía de forma secundaria, pero del tipo glomerulosclerosis, pueden tener también proteinuria subnefrótica, pero el paciente está sintomático. Sin embargo, no hay que dejar de abordar y descartar la enfermedad. Todas las formas de la glomerulosclerosis pueden presentarse con un filtrado glomerular reducido, en especial cuando se diagnostican lastimosamente en un estadio avanzado. ¿Qué más? Se manifiesta como un síndrome nefrótico no puro. Se puede asociar a que el paciente tenga hipertensión arterial, insuficiencia renal y microhematuria. Olvídanos de una hematuria microscópica y generalmente una proteinuria no selectiva. Y eso es algo fundamental. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Podemos pedir una microscopía óptica mediante ya la biopsia, ¿no? Donde vamos a observar hialinosis, es decir, esclerosis de los glomérulos con afectación segmentaria, o sea, solo una zona del glomérulo, o puede ser focal, ya algunos glomérulos, sobre todo los yuxtaglomerulares. Hay engrosamiento de la saca capilar por depósito de un material hialino, eosinófilo, y va a tener una reacción a la tinción PAS positivo. En la microscopía electrónica va a haber un borramiento difuso de los podocitos y en la inmunofluorescencia que vamos a observar, pues depósitos subendoteliales de inmunoglobulina M y el factor de complemento C3. Bien, entonces no lo olviden, hemos indicado que la biopsia sí me ayuda a establecer el diagnóstico y la característica para microscopía óptica, electrónica y también la inmunofluorescencia. Sin embargo, no pedimos microscopía a cualquier tipo de pacientes a no ser que cumplan los criterios que ya habíamos mencionado. Bien. Bueno, y como tratamiento y pronóstico, en todos los pacientes con una glomerulosclerosis focal segmentaria hay que indicar un tratamiento conservador. ¿Con qué? Con antagonistas o bloqueadores del sistema renina-angiotensina. ¿Para qué? Para controlar la proteinuria. Hay que darle hipolipemiantes para controlar la dislipidemia. Y hay que manejar el edema. ¿Con qué? Con diuréticos. Todas estas medidas conservadoras van a ser suficientes para que los pacientes que ya tengan una glomerulosclerosis focal segmentaria establecida e incluso en aquellos pacientes que tengamos una proteinuria subnefrótica, ¿no ve? Asintomática, en la cual sí o sí, pese a que estemos haciendo el abordaje y aún no esté establecido el diagnóstico, hay que hacer un tratamiento. Bien, entonces ese manejo es importante
No olviden controlar la proteinuria mediante bloqueadores del sistema de drenaje intestinal de aldosterona, hay que dar hipolipemiantes y manejo del edema con diuréticos. Ahora, en el caso de la causa secundaria, no olviden, podemos utilizar también IECAS y ARAS, que también son bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para controlar la hiperfiltración y también poder controlar la proteinuria. Eso es importante. En los casos primarios, se puede emplear también corticoides y rara vez se puede asociar inmunosupresores. ¿Por qué? Porque van a responder bien a los corticoides y a los IECAS y a los ARAS. ¿Qué tenemos que indicar del pronóstico de este tipo de enfermedad? Pues que alrededor del 50% de los pacientes con una glomerulosclerosis pueden progresar a una enfermedad renal terminal en un plazo de aproximadamente 10 años desde que se ha establecido el diagnóstico. Y eso es fundamental. Y por eso el abordaje del síndrome nefrótico nefrítico tiene que ser importante, porque a medida que la enfermedad progresa, pues el pronóstico va cambiando porque ya no hay la misma respuesta al tratamiento con corticoides como lo puede haber cuando hacemos un abordaje y establecimiento del diagnóstico de forma inicial. Porque no olviden, tanto el nefrótico y el nefrítico van a progresar y obviamente puede dar lugar a una enfermedad renal terminal. Bien, entonces tengan a consideración todo ese tipo de situaciones. Vamos con la tercera enfermedad que va a ser la glomerulopatía membranosa, ¿ya? La glomerulopatía membranosa se va a caracterizar porque es una causa importante del síndrome nefrótico en adultos caucásicos. La epidemiología de esta enfermedad pues es constante en las últimas décadas, es decir, que no ha variado y la incidencia anual es de 1 en 100.000 personas y es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen un rango de edad entre los 30 y 50 años. Alrededor del 75% de todos los casos van a ser primarios y el 25% pueden ser secundarios. ¿Secundarios a qué? A enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, infección por el virus de la hepatitis B y tumores sólidos. Aquí no tiene que haber confusión. No piensen que el lupus, por ejemplo, que se va a complicar con una nefritis lúpica, es exclusivo del síndrome nefrítico. No, tienen que tener en cuenta todos los criterios que hemos mencionado. En el nefrótico, la proteinuria con rango nefrótico, la hipoproteína N con la hipoalbuminemia, la dislipidemia, el edema y la tendencia a trombosis o hipercoagulabilidad. Si el paciente cumple con todos estos criterios, entra dentro del abordaje para un síndrome nefrótico. Y dentro de estos, la glomerulopatía membranosa puede tener como causa secundaria al lupus eritematoso sistémico. Bien, entonces espero no haya dudas en cuanto a eso y no piensen que si decimos lupus es absolutamente nefrítico. No, no es así. Puede ser también secundaria a infección por virus, como el virus de la hepatitis B, y también la presencia de tumores sólidos. Bien, dentro de su fisiopatología, en las causas primarias vamos a indicar que el receptor de tipo M de la fosfolipasa 2, que se llama Plas2R, o sea, el receptor de la fosfolipasa 2, es el antígeno específico del podocito que va a inducir la formación de inmunocomplejos con autoanticuerpos circulantes en la mayoría de los casos primarios. Bien, entonces vea, la causa primaria es inmunológica mediante la formación de inmunocomplejos con una reacción de autoanticuerpos que me va a comprometer el receptor tipo M de la fosfolipasa A2. Entonces los antianticuerpos PLA2R se van a detectar en el 75% de los casos primarios y muy rara vez en los casos secundarios. Esta glomerulopatía membranosa se produce cuando los antianticuerpos circulantes atraviesan la membrana basal glomerular y van a formar complejos inmunocomplejos con los epítopos de las membranas de los potocitos en el espacio subepitelial. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos como causa primaria? Un antianticuerpo de los receptores de la fosfolipasa 2. ¿Qué tipo de receptores? Los receptores tipo M. Eso en las causas primarias. En las causas secundarias de la glomerulopatía membranosa puede aparecer en los siguientes casos. En los tumores sólidos como el melanoma, pulmón, el colon. Por eso, ante una glomerulopatía membranosa, en adultos siempre hay que descartar la presencia de neoplasias. Puede hacer infecciones crónicas, virus hepatitis B, paludismo, sífilis y datidosis, también como causa secundaria, enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Entonces, vean aquí,
El lupus puede estar eh, dentro de las causas del tipo primario, así como también puede estar dentro del tipo secundario. Bien, entonces eso es importante. ¿Qué es lo curioso? Pues que en las primarias sí o sí vas a determinar la presencia de este autoanticuerpo. Pero ¿qué tal si es lupus, pero no hay ese autoanticuerpo? Igual también correspondía a una glomerulopatía membranosa. ¿Bien? Puede ser por metales pesados, excepto el plomo. ¿Cuáles son los metales pesados? Mercurio, arsénico. Entonces, esos, por ejemplo, me van a condicionar que pueda existir una glomerulopatía membranosa. Fármacos como el captopril, la penicilamina, sales de oro también pueden condicionar como causa secundaria la glomerulopatía membranosa y en unas causas pues un poco más raras la dermatitis herpetiforme. Bien, entonces no lo olviden, todas las glomerulopatías tienen causas primarias y tienen causas secundarias. Bien, ¿qué incluye la clínica y el diagnóstico? Los pacientes van a tener un edema, pero es de progresión lenta. Bien, van a ir desarrollando edema de forma progresiva. En la evaluación del laboratorio va a haber proteinuria, hipoaluminemia, hiperlipemia, es decir, todo lo que son las características del síndrome nefrótico, pero la función renal va a estar conservada, es decir, que no va a haber incremento de ascoados o disminución de la tasa del filtrado. Este tipo de pacientes tienden a presentar complicaciones trombóticas, ¿ya? Los coágulos van a causar trombosis en extremidades inferiores, a nivel pulmonar y la vena renal. Afectan al 25% de los pacientes y son más probables dentro de los primeros 2 años después del diagnóstico. Bien, entonces no olvidemos, tiene bastante tendencia a la hipercoagulabilidad, como cualquier síndrome nefrótico. Aquí podríamos decir todas se parecen, ¿no? Excepto, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, donde pensaríamos más en pacientes pediátricos. Y como ven, la biopsia sería mandatoria para poder establecer el diagnóstico. Pero hay estudios de laboratorio que nos pueden orientar, como en esta, ¿no? Podemos pedir bastante anticuerpos contra el receptor tipo M de la fosfolipasa A2. ¿Cuándo hay mayor riesgo de formación de coágulos? Cuando la albúmina sérica pues, se encuentra menor a 2,8 gramos decilitro y alcanza su máximo cuando la albúmina está en 2,2. O sea, si es menor a 2,2, hay mayor riesgo de trombosis. No se olvide. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Pues mediante biopsia renal. El hallazgo histológico característico va a ser la presencia de depósitos inmunitarios subepiteliales que van a alterar la pared capilar glomerular y van a estar acompañados de espículas. Bien, la Food Drug Administration eh, ha introducido lo que va a ser los anticuerpos antiplados R a partir del año 2015 para la posibilidad diagnóstica de una enfermedad de forma no invasiva. No olviden que la biopsia es invasiva, pero si podemos hacer el diagnóstico de forma no invasiva, ¿por qué no solicitar las pruebas serológicas para este tipo de anticuerpos? Y vamos a observar en la microscopía óptica, vamos a observar un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular. Afecta a todos los glomérulos de forma global en ausencia de hipercelularidad. En etapas iniciales, el glomérulo puede parecer completamente normal, sin embargo, en estadios más avanzados se van a observar las famosas espículas o los spikes en la membrana basal. Como pueden ver aquí con las flechas celestes, vemos estas espículas o los spikes, ¿ya? En una tinción de plata con microscopía óptica. Lo mismo en la microscopía electrónica, se ven los famosos spikes, ¿no? Entonces, eso sería la característica en la biopsia. ¿Qué me va a mostrar la inmunofluorescencia? Pues simplemente el depósito granular de IgG, además que se va a observar a nivel, este depósito se observa a nivel subepitelial de la membrana basal. Entonces no olvidemos que la inmunofluorescencia simplemente me indica que hay depósito de inmunoglobulina G en la membrana basal glomerular. Bien, entonces no lo olvidemos. ¿Qué tenemos que abordar en cuanto al tratamiento y el pronóstico en los pacientes con este diagnóstico? En el caso de que sea una forma primaria de glomerulopatía membranosa, se puede mantener observación clínica en un tiempo de 6 a 12 meses mientras reciben el tratamiento conservador. ¿Qué tenemos que dar? Bloqueadores del sistema adrenina-angiotensina, fármacos hipolipemiantes y hay que hacer manejo del edema. Como se dan cuenta, el manejo es es muy similar, de hecho es como síndrome nefrótico, tenemos que hacer un manejo bien apropiado y ya cuando vayamos, para los que se están saliendo ya no se los va a aceptar, por favor, porque interrumpen la clase. En este caso,
nosotros vamos a observar, nosotros tenemos que hacer el manejo con bloqueadores del sistema de angiotensina aldosterona, que son los IECAS y los ARA2. Hay que dar hipolipemiantes para corregir la dislipidemia y hay que dar diuréticos para el manejo del edema. El periodo de observación nosotros podemos observar o nos va a dar esa posibilidad de que pueda realizar alguna intervención, pero en un porcentaje no tan significativo. 30% de esos casos pueden tener una reducción de síntomas en un plazo de 1 a 2 años desde el diagnóstico. Eso es importante establecer. Ahora, si las características nefróticas persisten, podemos indicar los sistemas de inmunosupresores de primera línea. En la primera hacemos una combinación de glucocorticoides y agentes alquilantes que van a lograr la remisión del 75 a 80% de los casos en un plazo de 12 meses. En el otro vamos a tener que utilizar inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina o el tacrolimus con tasas de remisión del 70 al 75% desde el primer año de tratamiento. Y el tratamiento de las formas secundarias, pues tenemos que corregir la causa, es decir, tenemos que tratar la etiología, hay que dirigir nuestro tratamiento a la enfermedad o a la etiología sistémica que me está condicionando. Si es un tumor, tendré que hacer resección del tumor con apoyo de cirugía oncológica, siempre y cuando esté asociado a neoplasias, tratamiento de la hepatitis B, si esta es la causa, ¿no? O cualquier infección viral que esté condicionando la presencia de esta glomerulopatía. El pronóstico, ¿cómo es? La progresión a enfermedad renal terminal depende de qué, de la remisión de la proteinuria, la incidencia de renal terminal a 10 años en estos pacientes, pues en caso de que sea una remisión completa o parcial, o la proteinuria es de 0 a 10%, pero si es mayor al 50% con proteinuria dentro del daño nefrótico persistente, hay mayor riesgo de progresión a enfermedad renal terminal. Bien. Entonces no se olviden, si ustedes no hacen un abordaje apropiado ni correcto de lo que va a ser el síndrome nefrótico nefrítico, el, la progresión a una enfermedad renal terminal es alta. Bien, es bastante alta. Bien, vamos con la cuarta glomerulopatía dentro del síndrome nefrótico. Dentro de la nefropatía diabética vamos a indicar. La diabetes mellitus es la causa principal de enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal en todo el mundo, ¿ya? ¿Quién le sigue? La hipertensión arterial. Ambas son las dos causas más importantes. Es responsable de más de 50.000 casos, vean ustedes, nuevos de enfermedad renal terminal y que van a requerir terapia de reemplazo renal. A los 25 años, es decir, desde que le han diagnosticado hasta los 25 años aproximadamente, ese paciente tiene riesgo de nefropatía diabética. El problema radica es que en el momento del diagnóstico uno no sabe cuántos años atrás ya tenía este problema de diabetes mellitus, porque es una enfermedad totalmente crónica. Pero si el diagnóstico ha sido oportuno o ha sido con un debut diabético, tampoco sabemos cuánto tiempo atrás ya está portando la enfermedad. Sin embargo, pues a los 25 años ya de esta enfermedad, el riesgo de nefropatía diabética es totalmente alto. ¿Y cómo se va a definir? Pues con signos clínicos de lesión renal secundaria a la hiperglucemia crónica prolongada, es decir, que el 10% de los pacientes con diabetes tipo 1 y el 12% con diabetes tipo 2 pueden presentar una nefropatía diabética y lesión glomerular secundaria a la hiperglucemia. ¿Cuáles son los mediadores principales del daño en la nefropatía diabética? Pues van a ser los productos finales de la glucosilación avanzada, activan una cascada de señales que promueve la síntesis de citocinas profibrogénicas en las células mesangiales, así como factores de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta. Esos son los mediadores que me van a dar lugar a qué? A que puedan sintetizar proteínas que van a generar pues cambios fibrogénicos en las células mesangiales. Entonces no olvidemos cuáles son las citocinas que me van a generar cambios fibrogénicos para dar lugar a una nefropatía diabética. Va a ser el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Eso que me va a generar? Pues una nefropatía diabética. Bien, bueno. Dentro de su fisiopatología también hay que indicar, la nefropatía diabética va a confluir con muchos factores lesivos,
¿Por qué? Porque va a haber aumento de citocinas inflamatorias, factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta que hemos indicado, que me va a alterar las concentraciones de óxido nítrico, de prostaglandinas, va a haber activación anómala del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber presencia de degradación de la glucosilación avanzada. Todos esos factores lesivos que van a condicionar cambios hemodinámicos y cambios anatómicos. En los cambios hemodinámicos, en situación de hiperglucemia, ¿qué vamos a observar? Pues vamos a observar vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar una hipertensión intraglomerular. Me va a dar lugar a hiperfiltración, proteinuria y va a tener bastante efecto deleterio a largo plazo. En cuanto a los cambios anatómicos, la hiperglucemia mantenida me va a dañar los podocitos, la membrana basal glomerular, el mesangio y me va a favorecer la aparición de proteinuria y fibrosis por diferentes mecanismos. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro muy importante. Vean, tenemos un glomérulo normal. Sin embargo, no olviden que va a haber, una vasodilatación de la arteria aferente, una vasoconstricción de la arteria aferente, va a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular, va a haber un daño de los podocitos y va a haber una función pericelar. ¿Eso qué va a ser? Aumento de la matriz mesangial. Este engrosamiento y el daño de los podocitos van a condicionar ¿qué? La nefropatía diabética. ¿Y eso qué me genera? Hiperfiltración y la hiperfiltración, proteinuria. ¿Qué tengo que hacer? Usar IECAS y ARAS, ¿para qué? Para causar vasodilatación de la arteria frente, ya no vasoconstricción. Y de esa manera, pues vamos a evitar que haya mayor modificaciones de la matriz mesangial. Por lo tanto, vamos a disminuir también la proteinuria. Eso es importante. Entonces, vean, tenemos un daño renal por glomerulosclerosis, puede haber activación del sistema de angiotensina-aldosterona, que va a haber con reabsorción de sodio y agua a nivel de la mácula densa. Va a haber una hiperfiltración glomerular que va a estar mediada por la angiotensina 2 y la albuminuria puede ser moderada o puede ser franca, ¿ya? De 30 a 300 en la moderada y en la franca mayor a 300. Y bueno, a partir de ahí tenemos que hablar de los estadios de la nefropatía diabética. Se va a cortar nuevamente el Zoom. Les pido nuevamente unirse, por favor. The recording has stopped. Ahorita, ¿no? Y aparte hay que cargar esta clase a la plataforma, lo cual se va a hacer, pero no nos va a alcanzar el tiempo para que podamos desarrollar síndrome nefrítico. Entonces yo me voy a comunicar con dirección de carrera para ver si nos pueden dar la disposición de una ola para el día sábado y podamos completar la parte de nefrítico. No sé si están ustedes de acuerdo y podamos coordinar ya nomás antes de que terminemos esta parte de nefropatía diabética. Perdón, No les escucho bien. doctor, disculpe, no sé si solo soy yo, igual alguno de mis compañeros, el día sábado tenemos una marcha para otra materia que es otorrino. Ya. Bueno, entonces si no lo podemos hacer presencial, de repente lo podemos hacer también virtual, porque ya solo nos faltaría síndrome nefrítico. Lo hemos llevado a la anterior clase, lo han visto. Hemos visto síndrome nefrótico y nefrítico, pero ahora estamos desglosando más para que aprendan a diferenciar los que son, pues, causas primarias y secundarias. O disponen de algún otro horario, por ejemplo, el viernes puede ser. Esto con la intención de no perjudicarles, porque ya la siguiente semana no olviden que es el examen, ¿no? Y solamente nos falta la parte del síndrome nefrítico. Doctor, una consulta. Dime, dime. Doctor, nos va a pasar los apuntes que nos ha prometido, ¿no? Pero si ni siquiera entran a las clases y no quieren pasar clases.
No, Les voy a vamos a enviar, pasar. les voy a enviar estas diapositivas, pero es importante que acabemos como se debe la parte del síndrome nefrítico. Entonces, voy a concluir esta parte de nefropatía diabética y les pediría ya que como grupo conversen y me puedan dar alguna opción entre día jueves o viernes, obviamente tratando de no chocar con mis horarios también y de esa manera podamos terminar la parte de síndrome nefrítico. En caso de que no podamos presencial, pues yo igual puedo comunicar para que podamos hacerlo virtual e indicarles, ¿no? que estamos haciendo un reforzamiento para el examen que viene de la siguiente semana. Bien, bueno, Está bien, doctor, lo vamos a hablar entonces en el grupo. This meeting is being recorded. bien. Bueno, dentro de la nefropatía diabética hemos indicado, ustedes pueden observar aquí la estructura normal de un glomérulo. Y para la fisiopatología, pues lastimosamente tenemos que dar lugar a una vasodilatación en la arteriola aferente y una vasoconstricción en la arteriola eferente. ¿Eso qué va a condicionar? Pues que exista incremento de la matriz mesangial dentro de la estructura del glomérulo y eso va a generar un engrosamiento de la membrana glomerular. Al mismo tiempo, no olviden que va a haber un daño de los podocitos y va a haber una fusión, perdón, de los pedícelos, que son parte de la membrana externa que van a recubrir a toda la membrana basal y van a formar prácticamente una célula epitelial visceral. Hemos indicado los podocitos con sus pedícelos y eso va a condicionar la presencia de nefropatía diabética con la presencia de hiperfiltración y la hiperfiltración va a dar lugar a la pérdida de proteínas por orina. ¿Qué nosotros podemos hacer para el abordaje como cualquier otro síndrome nefrótico? El empleo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el empleo de antagonistas de receptores de angiotensina 2, que van a dar lugar a una vasodilatación de la arteriola eferente y obviamente eso me va a disminuir la proteinuria. No olviden que dentro de la enfermedad renal crónica o enfermedad renal terminal hemos mencionado que la diabetes y la hipertensión arterial sistémica son las causas más frecuentes, pero las glomerulopatías son la tercera causa, ya sea el síndrome nefrótico o el síndrome nefrítico. Importante la nefropatía diabética, sí, en nuestro medio es muy prevalente la diabetes mellitus tipo 2. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar y poder estadificar los estadios de evolución de la nefropatía diabética. Vean, el estadio 1 va a abarcar los primeros 5 años, en el cual se va a dar lugar a alteraciones funcionales como la hiperfiltración, y decimos hiperfiltración cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor a 130 mililitros minuto. El valor normal, ¿cuánto es? 120. Entonces, si es mayor a 130, ya hablamos de que el paciente está hiperfiltrando. Bien. Va a haber un aumento del flujo sanguíneo renal e hipertrofia renal. Eso se va a caracterizar con una nefropatía parenquimatosa aguda. En la ecografía les había indicado que la ecografía nos reporta nefropatía parenquimatosa aguda o crónica. Si es aguda, hay un incremento e hipertrofia renal y si es crónica, hay una disminución en cuanto a las relaciones de los diámetros verticales y transversales del riñón. Por lo tanto, pues va a haber un aumento de la silueta renal en la ecografía cuando es agudo y va a haber un descenso de la silueta renal cuando es crónico. Es decir, el paciente va a tener riñones grandes en el agudo o riñones pequeños cuando ya es totalmente crónico. Entonces, este estadio 1, no olviden, abarca los primeros 5 años. Vean, aquí tenemos la tasa del filtrado. El paciente empieza a hiperfiltrar. Vean cómo aquí en la curva con esta línea verde observamos cómo incrementa la tasa de filtración, ¿no? Los primeros 5 años. ¿Qué pasa en el estadio 2? El estadio 2 se va a definir por la aparición de albuminuria de grado moderado, antes llamada microalbuminuria, de manera intermitente. Es decir, yo le voy a pedir examen general de orina, proteinuria y vamos a observar la presencia de albuminuria en cantidad moderada. Bien, entonces eso es importante.
Algunos autores no consideran la presencia 2, por eso aquí la ponen junto como estadio uno o 2. Es un poco difícil poder diferenciar a partir de cuánto es estadio uno o 2, pero pues no olviden, hiperfiltra es 1 y ya la presencia de microalbuminuria ya es estadio 2. Entonces, a partir de ahí se va a desarrollar lo que va a ser el estadio 3. En el estadio 3, ¿qué vamos a observar? Aquí ya tenemos la nefropatía incipiente o la nefropatía de transición. Esta es la fase más importante de la nefropatía diabética porque se va a definir con la presencia de albuminuria de grado moderado, es decir, de 30 a 300 miligramos en 24 horas o de 30 a 300 miligramos gramo en caso del cociente de albúmina creatinina en una micción aislada, ¿no? Es decir, en cualquier muestra de orina. Para que nosotros podamos confirmar la presencia de albuminuria, tenemos que detectarla por lo menos en 2 a 3 muestras recogidas en un periodo de 3 a 6 meses. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que hacer por lo menos 3 veces el estudio en un tiempo de 3 a 6 meses para que podamos establecer que el paciente ya está en un estadio 3. ¿Por qué? Porque ya es una nefropatía de transición. No se olviden. Y esta fase dura entre 10 a 15 años. Bien, ahora la pregunta es: ¿en qué momento diagnosticamos a los pacientes con diabetes mellitus 2? Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, o algunos ya debutan, ¿no? Cuando ya tienen complicaciones, pues, agudas o complicaciones crónicas totalmente establecidas. Esta fase va a durar entre 10 a 15 años y se caracteriza porque va a haber presencia de hipertensión arterial y esto va a ser secundario con la activación mediante feedback del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces pueden ver, tenemos un estadio 3, ya hay la presencia de hipertensión arterial sistémica y tenemos la presencia de albuminuria moderada. ¿Qué pasa con el filtrado glomerular? Va a ir descendiendo. En la fase uno ascendía, el paciente hiperfiltraba, ¿no ve cuánto era la hiperfiltración? Mayor a 130. Aquí la tasa de filtrado va disminuyendo progresivamente hasta que realmente se establece la nefropatía diabética en una fase 4. Bien, ¿qué tenemos que aprender de esto? Que los estadios iniciales, el uno, el 2 y el 3, son reversibles. Por eso es fundamental establecer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si iniciamos de forma temprana el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, en el estadio 3, por ejemplo, disminuimos